Vamos a plantear una sesión de aprendizaje referente al área de ciencia y tecnología. El título es el comportamiento de los gases que forman el aire. Comenzamos recogiendo los saberes a través de algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué pasará con los gases como el aire al aumentar su temperatura? ¿Los gases tienen forma y volumen definido? ¿A qué se debe que los gases modifiquen su forma y su volumen? Son posibles preguntas, ¿no? Lluvia de ideas. La situación problemática la podemos hacer a través de imágenes, todo dependiendo del tema que vamos a tocar. Pero comúnmente lo hacemos con material concreto. En ciencia se trabaja mucho eso, ¿no? Entonces podemos llevar ya preparar nuestro globo, nuestra botella, nuestro recipiente, agua fría o caliente, y podemos ir mostrándolo a los estudiantes y preguntarles, ¿no? ¿Qué pasará con el aire que está dentro de la botella si lo ponemos en contacto con el calor, ¿no? Con el agua caliente? Entonces, desde ahí ya comenzamos a introducir el tema. ¿Cuál era el título? El comportamiento de los gases que forman el aire. Previamente a eso, por supuesto, se tiene que tener ya la competencia, la capacidad, el desempeño a lograr. Bueno, no lo hemos puesto aquí, pero eso sí va antes de los procesos. Bueno, ya lo sabemos. El propósito tiene elementos, no hay que olvidarnos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Y para qué? Entonces, las estudiantes, ¿qué van a hacer? Van a sustentar el comportamiento de los gases que forman el aire por acción de la temperatura. ¿Cómo? A través del proceso de indagación. Y esto se logrará observando el fenómeno, problematizándolo, formulando hipótesis, contrastándola e interpretando sus resultados. ¿Para qué? ¿Para qué van a hacer todo eso? Para emitir conclusiones. Queremos que el estudiante, después de pasar por todos los procesos que tienen bastante relación con el método científico, pueda llegar a una conclusión. Y sabemos que para que una persona llegue a conclusiones tiene que haber analizado, reflexionado, razonado. Por eso es tan interesante considerar paso a paso. Además, no debemos olvidarnos el sentido de lo que voy a aprender. ¿Para qué me va a ser útil este tema? La maestra elige un tema porque nos va a ayudar algo para nuestra vida, ¿no? Nos va a ayudar, primer punto, a que nos demos cuenta que sí existe una relación con los elementos de la naturaleza, en este caso el gas y la temperatura. Todo esto depende del grado, depende de la edad, ¿no? Todo esto se va a ir poniendo más complejo a medida que la estudiante sea más grandecita. Y más sencillo, con un lenguaje más sencillo, pero sin omitir los pasos para las menores. Comenzamos entonces, planteamiento del problema. Aquí no debemos olvidarnos que el planteamiento del problema es en base a una pregunta o preguntas que son investigables. Y es muy importante plantear bien, porque es el motor de toda la indagación, es lo que vamos a necesitar saber, conocer. Entonces, si nosotros no sabemos plantear bien el problema, todos los demás procesos no van a estar tan bien correctos, ¿ya? Y no se va a lograr el propósito, y no va a ir en coherencia con el experimento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Puede ser una pregunta nada más, o puede ser 3. No colocar más, porque las hipótesis también van a ser extensas. Entonces siempre apuntar a lo que queremos lograr, que la niña al final aprenda. ¿Qué queremos que aprenda, no? En este caso hemos puesto 3 ejemplos. ¿Por qué los gases tienden a expandirse o comprimirse? Todos los gases se podrán expandir o comprimir. El aire es una mezcla de gases. De esos 3 podemos escoger de repente 1 o 2. Y ahora,
vamos a plantear la hipótesis que tiene relación con el planteamiento del problema, porque la hipótesis es justamente plantear posibles explicaciones al problema. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que tener también cuidado. Dejamos al estudiante que formule su hipótesis, su idea, ¿no? A ver, después de haber leído 3 veces la pregunta del problema, ahora hay que buscar la solución. ¿Cuál será esa solución? Entonces por ahí puede ser una como esta. El aire que está dentro de la botella se calienta y porque se calienta se va a expandir por el interior del globo, haciendo que el globo se infle. Ya, esa es una posible solución. Y bueno, todos vamos a ir anotando, ¿no? La maestra en la pizarra, en el papelote, los niños en el cuaderno, ¿no? Entonces está dando una solución a la pregunta que dice ¿por qué los gases tienden a expandirse y comprimirse? Entonces, ¿sí? Porque el aire que está en la botella se calienta, entonces se va a calentar. Entonces hace que el globo se infle, ¿no? Entonces está saliendo, se está expandiendo. Esa es su hipótesis. Entonces nosotros ahí hacemos uso del segundo desempeño, ¿no? Que es formular, promover el razonamiento crítico a través de preguntas, pero son preguntas retadoras, no son preguntas literales. No son preguntas literales, es para que piensen, para que razonen, para que argumenten y también contrastar. ¿Qué les parece esta hipótesis, su compañera? ¿Será posible? ¿Qué opinas? ¿Por qué? ¿No? Si te dicen sí, ¿por qué? Si dicen no, ¿por qué? ¿No? Entonces vamos a contrastar ideas, vamos a escucharlas atentamente. Eso también es otro desempeño, ¿no? La empatía, el escucharlas. Y siempre recordando las normas de convivencia para poder escuchar. Y repreguntando. Entonces así vamos a promover este razonamiento. Enseguida pasamos a la elaboración del plan de acción. ¿Qué es la elaboración del plan de acción? Es el otro proceso del área de ciencias. Son las secuencias, son las acciones que conducen a la solución del problema. Vendría a ser la búsqueda ya de la información, puede ser también un experimento, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya son los pasos que van a seguir con todos esos materiales. Lo van a elaborar, lo van a trabajar en equipo y a medida que van observando pueden darle una ficha, un cuadro para que vayan llenando, van a recoger datos y van a analizar los resultados. Estamos en el cuarto momento. Entonces ahí vamos a recoger las evidencias que contribuyen a poner a prueba las hipótesis. Todo está relacionado. Pero las hipótesis nuevamente salen del planteamiento del problema. El recojo de los datos sale de las hipótesis. Y luego la estructuración del saber construido también tiene que ver con las hipótesis, ¿no? Porque guarda coherencia con los resultados. Mientras tanto, todos los docentes tienen siempre que estar monitoreando las respuestas, los avances del equipo o en forma individual y retroalimentando. ¿Por qué colocaste esto? Se va retroalimentando también con preguntas. Todo es para cuestionarles, para que reflexionen, y solamente van a lograr eso haciéndoles preguntas para que ellos mismos mediten, se den cuenta de sus errores. No es decir nunca esto está mal, aquí te falta, cambia este número por este otro, esta palabra no va. Eso no es así. Ella misma tiene que darse cuenta, el estudiante o la estudiante, ¿no? ¿Por qué colocaste esto? ¿Estás seguro de esta respuesta? ¿Podrías completarla?
se podría mejorar. ¿Qué te parece si lo haces de otra forma, si lo intentas de otra forma? Con esas preguntas podemos ir retroalimentando y forma parte también de desempeño, ¿no?, que se va evaluando. También las conclusiones lo podemos hacer a través de organizadores, que también es muy útil, ¿no? Entonces todos esos datos pueden estar en el organizador, ¿no? Estructura de saber también en el organizador. Y finalmente viene la evaluación y la comunicación. Aquí ya los equipos redactan las conclusiones, ¿no? Los gases, al aumentar su temperatura, también aumentan su volumen, ¿no?, y se expande. Y aquí ya vamos a ir dando también ya ideas centrales, concretas, sobre para qué nos sirvió este tema, ¿no?, para nuestra vida cotidiana, para darnos cuenta, para reflexionar, para saber el por qué pasan fenómenos alrededor nuestro, en nuestra casa, y no sabemos la respuesta, no sabemos por qué ocurre. Ahora sí, ya sabemos. Cerramos con la evaluación y la metacognición, que al final es como un recoger todo lo que hemos trabajado durante la sesión. ¿Por qué? ¿Qué aprendí? ¿Qué dificultades tuve? Es ya como autoevaluarnos, ¿no? Pero toda la sesión, si hemos estado atentos, toda la sesión ya estamos reflexionando en nuestro aprendizaje, qué es lo que estamos analizando, qué es lo que estamos aprendiendo. Eso es constante. Y luego la aplicación o transferencia, con preguntas un poco más complejas, para investigar un poco más, para ampliar más el tema. Por ejemplo, ¿no?, porque se hincha el pan al meterlo al horno caliente. O sea, todas esas tareas para la casa, actividades para la casa, nos van a servir también como insumo para los siguientes temas, ¿no?, las siguientes actividades que vendrán. Entonces, todo esto se planifica para lograr algo. Y el estudiante desde un inicio tiene que saber por qué va a aprender y para qué va a aprender este tema. Contamos también con nuestro instrumento de evaluación, que no debemos olvidarnos.